Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña Enedina Jaramillo Rodríguez, quien es subdirectora de Atención Social Emergente del Instituto de Asistencia e Integración Social, el IASIS. Enedina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas noches. Enedina, las poblaciones de calle, las poblaciones callejeras son un problema, y no porque la gente haga uso del espacio público, porque para eso es, ¿no? Sino porque significa para ellas un estado de vulnerabilidad, ¿cierto? Es correcto, la gente que se ve muchas veces hasta rechazada por su familia, ocupa el espacio de la calle y es su pertenencia, lo hace propio. Entonces la problemática que tiene que resolver nuestro instituto es justamente brindarles el servicio, que es el gobierno de la Ciudad de México, el que los apoya, para que puedan reintegrarse a sus familias. Ahora, este pasado 16 de junio, el gobierno de la Ciudad de México, en las páginas de la Gaceta, pues publicó un protocolo interinstitucional. Háblanos de él, por favor, Enedina. Con mucho gusto. En este protocolo se apoya a estas poblaciones callejeras de manera interinstitucional con otras dependencias como son DIF, como son el IAPA, como es salud, trabajo. Realmente el gobierno de la Ciudad de México se ha preocupado mucho por esta población para brindarle las oportunidades que realmente merecen. Entonces, en este protocolo se abarca una reinserción completamente, una restitución a la sociedad, el regresarles a esta población lo que realmente merecen y a lo que pertenecen, ¿no? Sus hogares, sus trabajos, sus familias, a muchos de ellos. Entonces, estas brigadas que empiezan en el Instituto de Asistencia e Integración Social y que tienen un proceso de desintoxicación para todos aquellos que tengan algún tipo de sustancias o solventes y algún tipo de daño, pero todos aquellos también, no solo atiende a personas que están en calle, sino todas aquellas poblaciones que están en riesgo de caer en la calle por algún problema. Se podría prevenir, ¿no? Que es muy importante. Es la parte que también atiende, la parte de la prevención, que pues bueno, como cualquier también, incluso enfermedades, lo importante es prevenir para evitar esta situación con la sociedad. Entonces, esta prevención empieza desde casa, por supuesto, escuelas, pero también este protocolo abarca a todos aquellos centros que ocupan las personas de socialización, y es donde se atiende, donde se acude con las brigadas, pues para la sensibilización y para poder evitar esto. Pero todas aquellas personas que ya están en calle, nuestra obligación es ir con ellas y ofrecerles los servicios, aquellos servicios de salud, de apoyo jurídico, de apoyo legal, también cuestiones de desintoxicación y también el proceso de reinserción, como es becas de trabajo, como son incluso el Hogar de la Ciudad de México, que está creado y diseñado justamente para ellos, para que estas madres estén con sus hijos y tengan la reinserción a un trabajo. Tenemos proyectos productivos, tenemos la parte de panadería en el IASIS, la tortillería, que realmente es un proceso completo en donde las personas simplemente lo único que se van a dedicar es a trabajar en la parte de su rehabilitación, en la parte, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras. Es un trabajo interinstitucional muy fuerte que abarca a la población más vulnerable de nuestra ciudad. Enedina, brevemente quisiera que nos explicaras, por ejemplo, ustedes identifican a un joven, a una mujer adulta que está en situación de calle, acepta el apoyo de ustedes. ¿Cómo es que ustedes lo acompañan en este proceso desde que lo reciben en el IASIS hasta que forma parte o se incorpora a la ocupación del Hogar CDMX? Ok, nuestras brigadas están conformadas por psicólogos, trabajadores sociales que tienen un primer contacto con ellos. Tomemos en cuenta que la población pues está muy lastimada, son personas que ya no confían en nadie. Entonces el instituto a través de estas brigadas les sensibiliza acercándoles los servicios de pernocta, de comida caliente, de baño, de ropa limpia. Es una invitación, perdona que te interrumpa, sí, pero creo que es importante, ¿no? Es una invitación y no una obligación que se les hace. Definitivamente, respetando sus derechos humanos, es una invitación que se les hace. No podemos, no es limpieza social, claro, no podemos eliminarlos de la calle, querer quitarlos, no es una limpieza, es invitación y es tratar de convencerlos a que tienen derecho a una mejor vida, ya que el gobierno les está dando esa oportunidad para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad. Entonces, empezamos con las brigadas, los llevamos a nuestro centro de servicios sociales, donde les brindamos ese baño, esa ropa limpia, esa comida. También se les brinda atención de salud, ¿sí? Servicios médicos, psiquiátricos, psicológicos,
el proceso que mencionaba, que es muy importante, la parte jurídica, la parte de su identidad, donde aquellas personas que no tengan registro o que hayan tenido registro y no tengan sus documentos, empezamos realmente a que puedan ellos saber quiénes son, que reconozcan y que recuerden también sus raíces. Después de la parte jurídica viene la parte de desintoxicación. Realmente a muchos de ellos tienen problemas por sustancias psicotrópicas o por algún tipo de inhalante. Bien. Son transferidos al IAPA para un proceso de desintoxicación de 3 meses y después de ellos se van a nuestros centros de asistencia e integración social, donde realmente ya empieza la vida que corresponde a convivir con una comunidad, levantarse, tener una actividad, un proceso de rehabilitación, de educación, actividades recreativas, culturales, que eso les ayuda muchísimo. Fundamental. De ahí, completamente fundamental. De ahí las personas que están completamente, digamos, que convencidas del proceso y que realmente están aceptando la reinserción, nosotros trabajamos día con día. Insisto, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales están al pendiente de cada uno de ellos. Pues Zenedina, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y enhorabuena por esta atención tan importante. Muchísimas gracias a ti. Gracias.